Hace unos meses descubrí que mi esposo, un empresario exitoso llamado Jack, se sentía cada vez más distante. Aunque teníamos una relación sólida desde la universidad, algo en su mirada había cambiado. Él se mostraba agotado y con un aire de preocupación que nunca antes había visto. Cada vez llegaba más tarde a casa, atribuyéndolo a reuniones urgentes y compromisos ineludibles. En el fondo, mi intuición me susurraba que algo no marchaba bien, pero preferí pensar que se trataba simplemente de la presión laboral. Una mañana, cuando regresó de uno de sus encuentros de negocios, se sentó junto a mí con gesto serio. Parecía luchar contra las palabras que quería decirme, hasta que finalmente confesó que estaba involucrado sentimentalmente con Rachel, la nueva recepcionista de su empresa. Me quedé paralizada. Rachel no era la típica imagen que yo había imaginado en mis peores temores. Pasaba de los 40, de estatura mediana y figura delgada, con un estilo sencillo y una voz muy suave. Me costaba asimilarlo porque, aunque no fuera tan joven ni tan llamativa como otras mujeres, había logrado ganarse el corazón de Jack gracias a su respaldo emocional y a una genuina calidez que, al parecer, él necesitaba. Con voz ronca, Jack me pidió el divorcio y, para mi sorpresa, me ofreció la casa, el auto y la custodia de nuestro hijo, además de una cantidad de dinero bastante considerable para asegurarse de que no me faltara nada. Al principio, aquella propuesta sonó tan irreal que me quedé en silencio. Él me habló con franqueza. Quería marcharse para poder rehacer su vida con Rachel sin lastimarme más. Sin protestar, asentí con la cabeza y acepté firmar los papeles, aunque mi interior era un torbellino de incredulidad y dolor. Después de aquella conversación, busqué un calendario y marqué una fecha como cuenta regresiva para el divorcio, 30 días. Mi mente necesitaba un límite para asimilarlo todo y, al mismo tiempo, para prepararme emocionalmente. Para no dejar nada al azar, empaqué las pertenencias de Jack en 3 maletas. Mientras lo hacía, di con algunas fotos viejas, recuerdos de su infancia y, finalmente, con nuestra foto de boda. En esa imagen, él sonreía con seguridad, y yo me aferraba a su brazo con el corazón lleno de ilusión. Recordé cómo nos conocimos en la universidad y los momentos difíciles que superamos juntos cuando él apenas iniciaba su propia empresa. Nuestro matrimonio había sido feliz durante un tiempo. Jack, pese a su ajetreada vida de negocios, siempre volvía a casa para dedicarse a nuestro hijo y apoyarme en todo lo posible. Yo me esforzaba en mantener la armonía del hogar, cuidando mi aspecto, preparando comidas reconfortantes y compartiendo con él cada logro y cada fracaso. Sin embargo, conforme la empresa crecía, también lo hacían las tensiones y las reuniones nocturnas. Él comenzó a llegar al amanecer varias veces por semana y mi angustia, aunque oculta tras sonrisas, iba en aumento. Una noche, acompañé a Jack a la oficina para llevarle algo de comer a él y a sus compañeros. Fue entonces cuando vi a Rachel por primera vez, sentada en la recepción, lista para ayudar con cualquier detalle extra. Tenía un trato cordial con todos, y una serenidad que contrastaba con el frenético ritmo de la empresa. No imaginé en aquel momento lo mucho que significaría para Jack. Todo desembocó en esa confesión tras una de sus largas ausencias. Jack me dijo, con honestidad cruda, que amaba a Rachel y que estaba decidido a formalizar la relación con ella. Al día siguiente, mientras él permanecía encerrado en su estudio en una llamada de trabajo, le presenté el acuerdo de divorcio que redacté rápidamente. Él lo hojeó. Asintió con un leve gesto y continuó en su llamada, como si no tuviera más que añadir. Me retiré de la habitación sintiendo un nudo en la garganta, pero decidida a no prolongar algo que no tenía solución. Más tarde, esa misma noche, cuando Jack salió de la ducha, se percató de que sus toallas ya no estaban en el lugar habitual. Le señalé que las había guardado en las maletas y que podría usar las mías si no le importaba. No dijo nada, solo me miró con una mezcla de desconcierto y resignación. Después, se sentó a mi lado, deslizando el papel del acuerdo de divorcio hacia mí. Quería negociar algunos detalles sobre la manutención, pero le dejé claro que, si su decisión era marcharse, lo justo era garantizar la estabilidad de nuestro hijo y la mía. Él dijo que no deseaba comprar a nadie con dinero y que quería seguir participando en la vida de nuestro pequeño. Le aseguré que no pretendía alejarlo de su hijo, pero también le recordé que criar a un niño requiere tiempo y dedicación real, algo difícil de ofrecer cuando uno inicia una relación nueva y llena de expectativas. Al final, terminamos acordando que él aportaría económicamente de forma regular y que, si quería contribuir con algo más, siempre podía hacerlo directamente para el bienestar de nuestro hijo. No pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas, pero me mantuve firme. Para evitar discusiones innecesarias, preferí centrarme en los términos prácticos del divorcio y en la estabilidad del niño. Jack firmó los documentos y se retiró a su habitación, con la vista perdida en el suelo. A la mañana siguiente, cuando desperté, descubrí que Jack ya se había marchado. Dejó un mensaje escueto donde mencionaba que había hablado con su chofer para llevarlo a la empresa y que más tarde pasaría a recoger el resto de sus cosas. Tomé aire, reuní fuerzas y me senté con nuestro hijo para explicarle, de la manera más comprensible posible, que su papá y yo necesitábamos un tiempo separados y que ninguno de los dos dejaría de quererlo. Aunque las preguntas de mi pequeño me rompieron el corazón, le prometí que estaríamos bien. Desde entonces, empecé mi cuenta regresiva para oficializar el divorcio. Cada día marcaba un número menos en el calendario, intentando llenarme de ánimo y valor para enfrentar la nueva vida que tendría junto a mi hijo. Aunque el dolor era profundo, sabía que ese paso era esencial para mi estabilidad y la de mi familia. Lo que pasó con Rachel y Jack tal vez no lo entienda por completo nunca, pero decidí quedarme con los recuerdos de los buenos tiempos y con la certeza de que, a veces, las personas cambian de rumbo sin que podamos hacer nada para evitarlo. Ahora me encuentro enfocada en reconstruir mi camino, aprendiendo de esa experiencia y buscando mi felicidad en el futuro que, sin duda, aún me guarda muchas sorpresas. Aquel día empezó con el canto suave de los pájaros, asomándose por mi ventana. Me levanté y fui a la habitación de mi hijo, quien me recibió con un abrazo cálido mientras me contaba, lleno de emoción, un sueño maravilloso que había tenido. Mientras lo escuchaba, traté de explicarle con cuidado que su papá estaría bastante ocupado en el trabajo y que quizá tendría que ausentarse por un tiempo. Para mi sorpresa, él no insistió en llamarlo para preguntarle cuándo volvería. Simplemente me dedicó una sonrisa confiada y dijo, no pasa nada, mamá, al menos tú estás conmigo. Aquella respuesta tan madura me desarmó. No pude evitar que las lágrimas brotaran, así que me excusé para ir al baño y recomponerme. Me pesaba enormemente la idea del divorcio que estaba por venir, sobre todo por mi hijo. Sentía cierta culpa de que no pudiera crecer con ambos padres en la misma casa, aunque yo sabía bien que no era mi responsabilidad cargar con los errores de Jack. Más tarde, después de dejar a mi hijo en la escuela, acudí con Jack al registro civil para solicitar formalmente el divorcio. Se abrió un periodo de 30 días de reflexión,
y una vez transcurrido ese plazo, obtendríamos los documentos definitivos. Me senté en el auto, señalé la fecha en el calendario del teléfono y escribí mentalmente: cuenta regresiva para el divorcio, 30 días. Durante días, dudé si contarles o no a mis padres. Crecí en esta ciudad y ellos siempre han sido mi mayor apoyo. Ambos son maestros jubilados, personas de mente abierta, pero mi padre no había estado muy bien de salud últimamente. Aunque me preocupaba que la noticia lo alterara, también sabía que no podía guardar silencio para siempre. Un par de días después, Jack me llamó, algo poco habitual. Normalmente se comunicaba mediante mensajes breves, pero contesté por costumbre. Su voz sonaba igual que siempre. Olivia, tu mamá me invitó a cenar esta noche. Dice que ha preparado de todo y quiere vernos. Creo que dado el estado de salud de tu papá, sería prudente esperar un poco antes de contarles lo del divorcio. ¿A qué hora paso por ti? Además, el domingo es su cumpleaños. ¿Todavía quieres que vaya? Yo había estado sopesando si era el momento adecuado para decírselo a mis padres, pero escuchar a Jack y notar ese tono de conveniencia me hizo reaccionar. No te molestes, contesté con voz firme. Si de verdad te importara mi familia, no habrías tenido una relación a escondidas ni me habrías pedido el divorcio justo ahora. Mi padre quizá no esté en su mejor momento, pero está lúcido y no querría verme atrapada en un matrimonio lleno de mentiras. Hice una pausa y añadí con serenidad: no vuelvas a llamarme. Si deseas ver a nuestro hijo, sigue el acuerdo. Una visita por semana. Jack intentó mostrarse conciliador, pero en mi cabeza solo resonaba la idea de que él mismo había roto nuestra familia. Pocos segundos después, colgó sin decir más. Me quedé en silencio un instante, tratando de calmarme. Decidí ir al centro comercial para distraerme y, de paso, renovar algunos muebles de la casa. Quería deshacerme de todo aquello que me recordara a Jack. Tras un día de compras y de limpiar a fondo cada rincón, fui a ver a mi madre. Al llegar sola, ella intuyó que algo pasaba. Me miró con cariño. Dejó lo que estaba haciendo y me abrazó. No me hizo falta decir nada. Su instinto de madre percibió mi pena de inmediato. Cuando le conté, me ofreció un pañuelo y me habló con suavidad. Hija, hoy en día es común que las parejas tomen caminos separados. Si él te fue desleal, lo mejor es que cierres este ciclo por tu tranquilidad. Solo te pido algo. Continuó con voz temblorosa y tomando mi mano. Si ya decidiste divorciarte, pase lo que pase, no vuelvas con él. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Asentí y le prometí que sería fiel a mi decisión. Después de cenar, mis padres conversaron un rato a solas. Al salir, mi padre me entregó un sobre rojo, diciendo que aquel día representaba un nuevo comienzo que merecía celebrarse. Comentó que deseaba con todo su corazón que yo fuera feliz. Me costó contener el llanto en ese momento, porque recordé cuán unidos habían estado siempre y la forma en que respetaban mi decisión aun cuando alguna vez se opusieron a mi matrimonio con Jack. Esa noche, al volver a casa, marqué de nuevo el calendario. Cuenta regresiva para el divorcio, 28 días. Al día siguiente, al recoger a mi hijo de la escuela, supe que mi padre lo había invitado a quedarse con ellos una semana. Mi hijo estaba encantado con la idea de volar el dron que mi padre había comprado para él. Lo dejé con mis padres y mi madre me despidió en la puerta, animándome a salir y distraerme un poco. Seguí su consejo y viajé sola durante varios días, visitando lugares que siempre había querido conocer. Volví renovada, con la mente más clara y fuerzas para enfrentar la realidad. Pronto llegó el cumpleaños de mi padre. Para evitar complicaciones en casa, mis padres organizaron la celebración en un hotel cercano. Reunieron a amigos y familiares en 5 mesas abarrotadas de gente querida. Varias personas preguntaron por Jack, y mis padres simplemente esquivaban el tema con cortesía. Cuando comenzó la cena, mi padre se levantó para dar un breve discurso. De pronto, Jack apareció por la puerta, luciendo su traje oscuro, y con la misma fragancia que usaba en eventos importantes. Abrazó a mi padre y le entregó un pequeño paquete envuelto en papel dorado. Nadie más que mis padres y yo sabía que estábamos en pleno proceso de divorcio. Jack saludaba a todos, sonreía y actuaba como si todo siguiera en perfecta armonía. Durante la cena, se sentó a mi lado y, en un momento de distracción colectiva, susurró: Olivia, debemos hablar. Es importante. No tenemos nada que discutir. Repliqué, intentando sonar indiferente. Todo está en el acuerdo, ¿no? No es sobre eso, insistió. Es sobre mi nueva relación. Hay algo que deberías saber. Antes de que pudiera replicarle, mi madre apareció para pedirle ayuda con el pastel. La mirada de Jack me dejó intrigada. ¿Qué podía ser tan urgente? ¿Habría cambiado de opinión? ¿Querría renegociar los términos del divorcio? Cuando la fiesta terminó, Jack volvió a acercarse. Yo, sin embargo, me despedí de mis padres y me marché con mi hijo, sin darle la oportunidad de decir más. Tenía mi vida encaminada hacia un nuevo rumbo, y no pensaba permitir que sus palabras, fueran cuales fuesen, desviaran el camino que había elegido. Al salir del hotel, comprendí que a veces la libertad nace de las decisiones más dolorosas, y sobre todo, que mi mayor prioridad seguiría siendo la felicidad de mi hijo, con o sin la presencia de Jack en nuestro hogar. Había sido un día largo. Jason, mi hijo, se durmió en el sofá con la televisión encendida, agotado después de pasar la tarde corriendo de un lado a otro con sus primos. Al llevarlo a su cama y arroparlo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jack. Por favor, lee estos documentos. Los encontré en la computadora de Rachel. No es quien dice ser. Ten cuidado. Adjuntó un archivo PDF que ignoré al principio. Estaba convencida de que se trataba de otra de sus manipulaciones. Sin embargo, esa noche me costó conciliar el sueño. No dejaba de pensar. ¿Y si en verdad contiene algo importante? A eso de las 3 de la madrugada, la curiosidad me venció y abrí el archivo. Lo que descubrí me dejó helada. Eran correos electrónicos entre Rachel y un tal Marcus. Discutían un plan minucioso para estafar a Jack. Al parecer, Rachel había sido contratada para seducirlo, lograr que se divorciara de mí y, una vez casados, vaciar sus cuentas bancarias antes de desaparecer. El complot estaba segmentado en fases, todas con fechas y objetivos específicos. Fase 1, ya completada. Jack había solicitado el divorcio. Y fase 2, en proceso, a la espera de transferencias de activos. Fase 3, fijada para dentro de 3 meses, con el matrimonio y acceso total a su patrimonio. No podía creerlo. Jack, a pesar de sus defectos, había caído en una trampa cuidadosamente preparada. ¿Por qué me enviaba las pruebas ahora? ¿Necesitaba mi ayuda? Seguí revisando los documentos y me topé con algo aún más inquietante. Marcus no era otro que Marcus Fleming, socio minoritario de Jack en la empresa, un hombre que siempre lo miraba con recelo en las reuniones. Miré el calendario sobre mi mesita de noche. Faltaban 20 días para que el divorcio se oficializara. A la mañana siguiente lo llamé sin rodeos. Vi los documentos. ¿Cómo los conseguiste? Rachel dejó su computadora encendida en mi departamento. Respondió. Tenía sospechas desde hace días. Preguntaba demasiado sobre mis inversiones, la estructura de la empresa. ¿Y por qué me lo muestras? Ya no es mi problema. Jack. Un silencio pesado llenó la línea, porque, a pesar de todo,
todo, eres la única persona en quien confío, Olivia. Y porque no solo me afectará a mí, en esos archivos también mencionan a Jason y a ti. Planean dejarte sin nada, aunque legalmente tengas derecho a parte de mis bienes. Me quedé muda. Recordé un pasaje de los correos en el que Marcus planeaba reactivar un viejo caso de evasión fiscal contra Jack, con el propósito de congelar sus activos. En ese escenario, ni siquiera yo podría recibir la parte que me correspondía tras el divorcio. Necesito tu ayuda, Olivia, continuó Jack. Sé que no lo merezco, pero esto va más allá de mí. Se trata de Jason, de tu futuro, de todo lo que hemos construido. Quería colgar. Quería decirle que enfrentara sus problemas solo, pero algo me hizo contenerme. No era cuestión de salvarlo a él. Era cuestión de proteger a mi hijo y lo que era mío. Te ayudaré, dije al fin. Dije, pero que quede claro, no lo hago por ti. Lo hago por Jason y por mí. Lo entiendo, replicó, con un tono de alivio evidente. Gracias, Olivia. ¿Y cuál es el plan? Pregunté, tratando de sonar firme. Jack me explicó que necesitaba pruebas irrefutables, grabaciones de cámaras de seguridad, documentos guardados en la computadora de Marcus en la oficina. Él tenía las contraseñas y sabía dónde buscar, pero no podía hacerlo personalmente sin levantar sospechas. La próxima semana habrá una gala benéfica de la empresa, dijo. Todos estarán allí, incluidos Rachel y Marcus. Mientras los distraigo, tú podrías colarte en la oficina y acceder al equipo de Marcus. ¿Estás loco? No soy ninguna espía, Jack. Confía en mí. Conozco las contraseñas y la ubicación de los archivos. Solo alguien de confianza podría ayudarme sin que Marcus y Rachel sospechen. Suspiré. Todo sonaba a locura, pero accedí. Durante los días siguientes, estudié los planos del edificio, las credenciales de acceso y los detalles de la computadora de Marcus. Era como estar en una película de espionaje, con la diferencia de que las consecuencias eran muy reales. Miré el calendario de nuevo. Quedaban 15 días para el divorcio. El día de la gala llegó antes de lo previsto. Dejé a Jason con mis padres. Me vestí con un discreto traje de noche y acudí al lujoso hotel donde se celebraba el evento. Jack y yo decidimos entrar por separado para no levantar sospechas. Él estaría con Rachel, fingiendo normalidad. Yo aparecería un poco más tarde. El plan era sencillo en teoría. Durante el discurso principal, cuando todos estuvieran pendientes del escenario, me escabulliría hasta la sede de la empresa, que quedaba a un par de manzanas. Jack me había dado una tarjeta de acceso y las instrucciones exactas para llegar a la oficina de Marcus. Nada más llegar, localicé a Jack en un extremo del salón. Rachel llevaba un vestido rojo despampanante y se reía con un grupo de inversionistas. Sentí un escalofrío al verla sonreír como si no tramara nada. Cuando por fin anunciaron al orador principal, vi cómo Jack desviaba la atención de Rachel y Marcus, dirigiéndolos hacia el escenario. Aquello era mi señal. Salí del hotel con el corazón a mil, tomé un taxi hasta el edificio de la empresa y, tras comprobar que no había nadie merodeando, usé la tarjeta para entrar. Subí al piso de las oficinas principales, donde predominaba una penumbra intermitente, y localicé la puerta con la placa de Marcus Fleming. Encendí la computadora usando la contraseña que Jack me proporcionó, y temblando, busqué los archivos que necesitábamos. Tardé menos de lo esperado en dar con correos y documentos que probaban la conspiración, transferencias, propuestas de matrimonio falso y calendarios para vaciar las cuentas. Cuando terminé de copiar todo en una memoria USB, escuché voces en el pasillo. Necesito revisar algo rápido antes de volver a la gala. Era la voz de Marcus. No tenía dónde esconderme. Abrí la puerta de un armario y me agaché tras un archivador enorme, rogando que no se percatara de mi presencia. Él entró y encendió la luz, caminando alrededor del escritorio. Mantuve la respiración, rezando para que no me descubriera. Marcus hablaba por teléfono, confirmando que todo marchaba de acuerdo con su plan y que Jack no sospechaba nada. Tras una pausa, mencionó que Rachel lo tenía bajo control y que, en 3 meses, desaparecerían con todo el dinero. Cuando finalmente salió y las luces volvieron a apagarse, tardé varios segundos en atreverme a moverme. Aún me temblaban las piernas mientras corría hacia la salida. De vuelta en la gala, encontré a Jack esperándome en un rincón. Me acerqué con disimulo. ¿Lo conseguiste?, murmuró. Le mostré la memoria USB, y él esbozó una sonrisa de alivio. Mañana hablaremos de todo. Ahora vete a casa, dijo con voz queda. Aquella noche apenas dormí, revisando una y otra vez los archivos que había obtenido. El engaño de Marcus y Rachel era mucho más complejo de lo que creíamos. Rachel llevaba más de un año acercándose a Jack, siguiendo instrucciones precisas para ganarse su confianza. Ahora, los siguientes pasos dependían de lo que hiciéramos con esa información. Denunciar a Marcus y Rachel de inmediato, esperar y recopilar más pruebas, enfrentarlos. Mi corazón se debatía entre la rabia por lo que planeaban hacerle a la familia y el miedo a las represalias. Lo único claro era que ya no había vuelta atrás. Tenía un papel fundamental en esta guerra silenciosa. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que, aunque estuviera separándome de Jack, debía proteger no solo mis intereses, sino también el futuro de mi hijo. De lo contrario, Rachel y Marcus podrían arrasar con todo. Así empezó la cuenta regresiva. 15 días para el divorcio. Y un plan que podía cambiarlo todo. Observé el calendario en mi teléfono y no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Solo quedaban 2 semanas para que el divorcio fuera oficial. Parecía increíble que, en tan poco tiempo, mi vida pudiera dar un giro tan drástico. Todo había comenzado cuando Jack, mi futuro ex esposo, empezó a actuar de forma extraña, buscando la aprobación de todos en la empresa y, sobre todo, seducir a Rachel, su flamante asistente. En esos días, revisé los documentos confidenciales que había encontrado en un allanamiento fortuito a la oficina de Rachel. Comprendí que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Rachel, junto con Marcus, un socio de negocios con dudosas intenciones, planeaban apoderarse de los activos de Jack y hundir la empresa. Cuando compartí esta información con él, su reacción fue inmediata. Tenemos que llevar esto a la policía, dijo visiblemente consternado mientras examinaba los archivos. Pero yo le mostré la dificultad. Si presentábamos una denuncia formal en ese momento, tendríamos que explicar de dónde habían salido esos papeles. Podríamos enfrentar cargos por irrumpir en la oficina de Rachel sin autorización. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Jack, frotándose el cabello con frustración. Que se incriminen ellos mismos, respondí con firmeza. Nos tomó varios días elaborar un plan. Jack seguiría comportándose con normalidad, fingiendo que no sospechaba nada e incluso acelerando los planes para su supuesto futuro con Rachel. Yo, por mi parte, contacté a un viejo amigo de la universidad que trabajaba en seguridad informática. Sin darle detalles excesivos, le pedí ayuda para rastrear las comunicaciones de Rachel y Marcus. Muy pronto obtuvimos pruebas contundentes de sus intenciones. Mientras tanto, el tiempo corría.
A falta de 10 días para el divorcio, Jack me llamó con un tono ansioso. Rachel quiere que transfiera parte de mis activos a una cuenta conjunta para demostrar mi compromiso. Es la ocasión perfecta, le dije. Les tenderemos una trampa. Con ayuda de un abogado de confianza, creamos una cuenta señuelo que aparentaba contener una gran suma de dinero, cuando en realidad no tenía fondos reales. Jack le contó a Rachel que había transferido parte de su fortuna a esa cuenta, asegurándole que era un gesto de confianza absoluta. Faltando solo 5 días para la fecha definitiva, Jack organizó una cena en su nuevo departamento, invitando a Rachel, a Marcus y a varios ejecutivos de la empresa. Yo no figuraba en la lista de invitados, pero Jack había instalado micrófonos ocultos para que pudiera escuchar todo desde mi auto, estacionado cerca. Al inicio, la velada transcurrió con normalidad, hasta que Jack salió bajo el pretexto de atender una llamada urgente. En su ausencia, Rachel y Marcus se quedaron solos y comenzaron a hablar en voz baja. ¿Tienes acceso a la cuenta conjunta?, preguntó Marcus. Sí, él me dio las claves ayer, respondió Rachel con una sonrisa que pude imaginar burlona. No puedo creer lo sencillo que fue engañarlo. Eres el amor de mi vida, y mañana mismo vaciamos la cuenta. Escuchar aquello me llenó de coraje, pero también me dio la satisfacción de saber que teníamos pruebas innegables. Rachel y Marcus estaban revelando sus intenciones sin ninguna reserva. Jack, que en realidad estaba escuchando todo detrás de la puerta, regresó al salón en el instante en que Marcus insistía en saber qué harían con la ex esposa y el niño. ¿Qué importa?, murmuró Rachel. Una vez tengamos el dinero, Jack quedará en bancarrota y ellos no verán ni un centavo. Jack aprovechó el momento para encender las luces principales y anunciar que los había grabado. La furia se apoderó de Rachel en cuestión de segundos, acusándolo de haber planeado todo. Mientras la policía llegaba, Jack mantuvo la calma, demostrando que estaba listo para desenmascararlos. Cuando finalmente se llevaron a Rachel y a Marcus, conduje hasta el departamento. Jack me esperaba afuera. Parecía agotado, pero a la vez aliviado. Se acabó, dijo con voz débil en cuanto me vio. Sí, se acabó, respondí sin poder ocultar la mezcla de emociones que me invadía. Pasaron los días y la noticia sobre los estafadores se extendió como pólvora. Jack fue reconocido públicamente por destapar la conspiración, mientras que mi nombre se mantuvo en discreto anonimato, tal y como prefería. 2 días antes de que el divorcio fuera definitivo, Jack se presentó en mi casa. Jason, nuestro hijo, estaba jugando en el jardín mientras nosotros nos sentábamos en la cocina. Olivia, comenzó, con tono vacilante. Sé que no merezco pedirte esto, pero ¿podríamos reconsiderar el divorcio? Lo observé intentando descifrar algún cambio genuino en su mirada. Reconocí arrepentimiento y gratitud, pero no vi a aquel hombre del que me había enamorado tiempo atrás. No, Jack, respondí con amabilidad, pero firmeza. Lo que sucedió es irreparable. Él asintió, aceptando la realidad. Al menos, hablemos del acuerdo final. Quiero ser más presente en la vida de Jason. La verdad, me sorprendió sentir alivio. No deseaba apartar a Jason de su padre. Podemos discutirlo, concedí. El día que el divorcio se concretó, firmamos un nuevo acuerdo. Jack mantendría visitas regulares con nuestro hijo y contribuiría generosamente a su educación. Además, reconoció públicamente mi contribución para destapar la conspiración, atribuyéndome el mérito que merecía. Por mi lado, utilicé parte de la compensación para iniciar mi propia consultoría de seguridad empresarial. Había aprendido lo suficiente con ese incidente y descubrí que mi experiencia podía proteger a muchas otras compañías de riesgos similares. Mi negocio creció con rapidez, apoyado en mi reputación como alguien que sabía desenmascarar fraudes. Unos meses después, mientras recogía a Jason de la escuela, me encontré con Jack. Había ido a darle un regalo de cumpleaños a nuestro hijo. «Te ves bien, Olivia», me dijo con sinceridad. «De verdad, luces feliz». «Lo estoy», respondí, sonriendo con un poco de nostalgia. Nos quedamos en silencio al ver a Jason acercarse con su mochila. Me di cuenta de que no necesitaba más calendarios con cuentas regresivas. Ahora vivía el presente, y me proyectaba hacia un futuro lleno de posibilidades, sin miedo y con la certeza de que, pase lo que pase, siempre encontraría la fuerza para salir adelante. Mientras Jack se agachaba para abrazar a Jason, me lanzó una mirada de respeto. «Siempre fuiste más fuerte de lo que pensé, Olivia». «Siempre lo fui», respondí, aunque tardé en descubrirlo. Y fue allí, viendo a mi hijo sonreír, cuando comprendí que mi mayor victoria no eran los acuerdos ni el dinero. Era mi independencia, y la seguridad de saber que ni un hombre millonario ni nadie volvería a definir mi valor. Mi calendario, ahora, solo marcaba fechas de reuniones con clientes, paseos con Jason y viajes que planeaba emprender por mi cuenta. Se había convertido, al fin, en una cuenta hacia adelante, hacia mi nueva vida.